A continuación, dejo con ustedes al doctor Omar Benavento con el tema objeto de conocimiento del derecho procesal. Bueno, muchas gracias. Un sentido agradecimiento a los organizadores de este 25 Encuentro Panamericano de Derecho Procesal y que tiene el pesar de conmemorar el 10º luctuoso fallecimiento del maestro Humberto Briceño Sierra. Hace un año tuve el honor de ser invitado por el doctor Cárdenas a esta Universidad Libre. Vuelvo a México, nuevamente a la Universidad Libre, y la pregunta sería: ¿con cuántos ingresos uno puede adquirir binacionalidad argentina-mexicana? Sé que a los argentinos para aceptarnos no va a ser tan sencillo, pero bueno, pediré el indulto para ese caso. Yo lo que les propongo, porque veo muchos alumnos, es que ciertos pares míos tengan la piedad de entender que voy a dar una clase para alumnos. Pero en rigor de verdad no estoy dando una clase para alumnos, estoy dando una clase para científicos. Porque cuando ustedes egresen, serán científicos, científicos del derecho. Es cierto que un abogado, trajinando por los tribunales con una valija y cargado de expedientes, parece poco un científico. Los científicos son los físicos, los médicos, los químicos. Ellos sí han estudiado una carrera, han tenido formación científica, han localizado su objeto de conocimiento, y ellos sí parecería que en el consenso social, en el imaginario social, son científicos. Los abogados no, somos una suerte de cuasi científicos que nos dedicamos a transitar por los pasillos tenebrosos de tribunales, a ejercer la profesión, a integrar el poder jurisdiccional, pero créanme ustedes que ustedes están en curso de una formación de científicos en la medida que los docentes, nosotros, podamos unificar discursos y lograr que ustedes se lleven de una facultad, de esta Escuela Libre de Derecho, con el prestigio que tiene, conocimientos sistematizados, coherentes, no antinómicos, que precisamente de eso se trata el conocimiento científico. ¿Por qué nacen las ciencias? ¿Por qué nace la ciencia del derecho? Me tomaré un segundito para llegar a la ciencia del derecho. Las ciencias nacen porque hay objetos, problemas, que deben ser solucionados no con el saber vulgar, sino con un saber sistémico. La medicina está condicionada por su objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento de la medicina, problematizado, es el cuerpo humano, en cuanto muere y se enferma, o se enferma y muere. Sí, el calvario estaría en la tierra si todos seríamos Highlander. Desaparece la medicina, quizá la religión. Pero no desaparece, es un objeto problematizado. Por tanto, una ciencia nace en función de haber localizado ese objeto problematizado. Para un médico no es ni siquiera una cuestión que le inquieta. Su objeto problematizado es el cuerpo humano. Y la ciencia médica son los conocimientos de los que va aprendiendo en la formación universitaria para prevenir las enfermedades, para diagnosticarlas, para curarlas y en todo caso para prolongar una muerte piadosa. No tiene problema el médico con su objeto problema, con su objeto problematizado. Tampoco lo tiene el psicólogo. Los abogados somos una suerte de peyorativos con algunas ciencias que sin embargo están más clarificadas que nosotros. La estructura psíquica se enferma. La estructura psíquica nos funciona a todos relativamente compatible. Por tanto, el objeto problema
de la ciencia psicológica es la estructura psíquica. Y sus conocimientos científicos es lograr una armonía entre el yo, el ello y el superyo. Y si la gente se enferma, tratar de prevenir que esa desestructura del aparato psíquico pueda ser paliado. Pero nosotros integramos el honroso grupo de las ciencias sociales. Cuando a un alumno de Derecho se le menciona que el Derecho es una ciencia social, ya empieza con graves problemas, porque tiene primos hermanos. Compartimos un mismo objeto de conocimiento, y eso no se da en la ciencia. Entonces, ¿qué objeto de conocimiento compartimos para que el Derecho sea una ciencia social? ¿Y con quiénes nos hermanamos para que el Derecho sea una ciencia social? La historia, la sociología, la economía, que miran la interferencia de conductas. Como bien dice Alvarado, el Robinson Crusoe no le interesa a las ciencias sociales. El hombre en soledad no le preocupa a ninguna ciencia social. La interferencia de dos hombres empieza a ser objeto de preocupación para las ciencias sociales. Y para el Derecho, el objeto de conocimiento, mirado desde una teoría triarista, es esa interferencia de conductas de relevancia jurídica. En la medida que tengan relevancia jurídica esa interferencia de conductas, ha nacido nuestro objeto problematizado. Y el Derecho, si tiene un objeto problematizado, deberá tener una meta. ¿Qué quiere hacer con esa interferencia de conductas de relevancia jurídica? En el decir de Carlos Nino, un filósofo argentino, el Derecho debe buscar una meta principal y suministrar las herramientas frente a una meta accesoria no querida que es porcentualmente ínfima con relación a la meta principal. ¿Cuál es la meta principal del Derecho como ciencia? Suministrar el arsenal normativo para que los sujetos en esa interferencia de conductas cooperen, concreten su consentimiento, no violen la ley. El derecho que sea más perfecto y el que logre mayor eficacia es aquel imaginado que lograría la cooperación de los sujetos en todos los planos. Entonces, nuestro objeto problematizado viene ahora, ese objeto problematizado condiciona a la ciencia jurídica. Así como el dolor de cabeza condiciona a la ciencia médica y genera la aspirina. Pero la aspirina no puede ser el objeto de conocimiento de la ciencia médica, porque así como el objeto de conocimiento del derecho son la interferencia de conductas, las normas predican de esa interferencia de conductas. Esto lo vino sosteniendo Cosio desde hace ya 50 años. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que si logramos la cooperación de conductas, no lo lograremos solo por el derecho, sino por todos aquellos elementos que han sido sistemas de controles sociales, la familia, la iglesia, la religión, los usos y costumbres. Todos esos hacen introyectar comportamientos donde se adecuan a la prescripción normativa. Es más, muchas veces la prescripción normativa no está en mente de todos y cada uno de nosotros, porque está asumida, introyectada, y no necesitamos preguntarle al derecho si estamos actuando en concordancia como tal. Pero el derecho procesal, en todo caso nos convoca, y nos convoca a ustedes, debe tener un mismo objeto de conocimiento que su género. En una parte, si una rama es rama de un género, tiene que asumir las mismas condiciones de ese género. Por tanto, el objeto de conocimiento de la ciencia procesal será la interferencia de conductas de relevancia jurídica, ahora sí, en afirmado estado de conflicto. Una vez que alguien afirmó la existencia de un conflicto de relevancia jurídica
no siendo necesario que el conflicto exista, porque a partir de la abstracción del derecho de acción se puede afirmar la existencia de un conflicto tanto para el que de buena fe entiende que existe, como para, exageradamente lo dijo Couture, aún para los de mala fe. Pero fíjense ustedes que ahora esta rama científica, condicionada por su objeto de conocimiento, la afirmación de la existencia de un conflicto de relevancia jurídica, tiene que proveerle su sostén científico. Y aquí aparece, en esta recortada y arbitraria argumentación que estoy formulando, algunas ideas brillantes del maestro Briceño Sierra. Dos discutiendo ante un tercero, eso se ha prolongado durante miles de años en la historia. Ha sido un paso evolutivo. Antes se resolvía por autotutela. Hoy, y en aquella remota historia donde nos estamos evocando, se resolvió ante el jefe de la tribu, ante el señor feudal, ante el mandamás de turno, y en un salto hiperbólico hacia el presente, hoy los conflictos intersubjetivos de interés de relevancia jurídica se plantean por las partes ante los órganos de la jurisdicción pública y privada. La ciencia procesal tiene muy pocos años, 200 y piquín, frente a los miles de años de los derechos sustantivos. Por tanto, todos los que estamos acá estamos aprendiendo pero me parece un buen punto de partida ubicar por qué todo el contenido del derecho procesal, eso que nos aflige a ustedes, mis queridos alumnos, por qué tenemos que estudiar la teoría de la acción, por qué tenemos que estudiar las defensas del demandado, por qué la teoría de la prueba, por qué la teoría de la sentencia, por qué la teoría de la impugnación, es porque viene condicionado por su objeto de conocimiento. Cuando existe un conflicto de relevancia jurídica, hay que poner la maquinaria en funcionamiento. Y la maquinaria en funcionamiento se pone por medio de una norma ideada por Briceño, concebida por Briceño, que él la denominó acción procesal como instancia proyectiva necesariamente bilateral. ¿Por qué? Porque para firmar un conflicto de relevancia jurídica no existe una norma, pero no una norma cualquiera, una norma que tenga la aptitud de dirigirse hacia la autoridad para que la proyecte hacia quien percibe un bien de la vida. En el seno del ejercicio del derecho de acción, que es un derecho público, constitucional, autónomo en el sentido que es distinto al derecho material debatido, abstracto en el sentido que no se necesita el derecho material debatido para su ejercicio, esa estructura normativa, si no fuera proyectiva, no nos permite discutir, porque queda estáticamente enlazada entre quien, ejercitando la acción, quiere que se traslade una pretensión, la persecución de un bien de la vida, hacia un tercero que la debe satisfacer, que no es el juez. Por eso Briceño tuvo dos ideas: que la acción era una instancia proyectiva necesariamente bilateral, estudios posteriores que obligan a reflexionar sobre ideas del maestro, me lleva hoy a persuadir que la acción es una instancia proyectiva necesariamente trilateral, porque hay tres sujetos: el que insta, el juez que proyecta la instancia y el demandado o imputado, da lo mismo para el proceso penal, que recibe esa proyección. En la base hay una pretensión civil, penal, laboral, administrativa, poco importa. En la base hay una pretensión. Pero la segunda genialidad de Briceño fue decir: si las tres estructuras que dominan la teoría general del proceso son acción, proceso y jurisdicción, ¿qué respuesta de ciencia le voy a dar a mi objeto problematizado? Y cuando definió el proceso, dijo: ¿qué es el proceso? Una serie consecuencial de instancias proyectivas con contenidos pretensionales diversos.
En el inicio de la serie está la pretensión del actor, pero cuando el demandado reacciona, aunque le suene con un poco de ruido a sus oídos, ejerce el derecho de acción, porque porta en su seno una pretensión defensiva. Cuando ambas partes confirman, en la base ejercen su derecho a confirmar, su pretensión a confirmar. Por tanto, la acción sirve para aportar contenidos pretensionales diversos, de postulación, de resistencia, de confirmación, de valoración, y frente a la sentencia, de impugnación. Vuelvo a la idea. La acción es una instancia proyectiva con contenido pretensional en el inicio de la serie de postulación y luego, recorriendo el proceso, una serie consecuencial de instancias proyectivas con contenidos pretensionales diversos. Se dice que el diseño, cuando me queda, señor presidente, muchas gracias, porque quisiera redondear de 5 minutos, muchas gracias. Se dice que el diseño es duro, es árido. Yo no diría tanto. Tiene un manual para alumnos que mi amigo Mauricio Cárdenas ha prometido que se divulgue, que explica perfectamente estas ideas. Yo solamente quisiera imaginarme cómo puede desarrollarse el derecho procesal sin una norma dinámica, proyectiva, necesariamente trilateral, que porta contenidos pretensionales diversos. ¿Cómo se procesa sin la existencia de esa norma? O sea, no me lo explico cómo un docente daba esa suerte de argumentación antes del diseño, porque el diseño cerró la serie. Cuando Couture dijo en los años 40 que la acción es abstracta y por tanto no se necesita tener el derecho material debatido para poder ejercerla, pareció que ahí cerrábamos todo la idea conceptual y no había más que avanzar en la ciencia. Pero Briceño no se contentó con eso. Dijo, sí, pero ¿cómo es la estructura normativa que me permite debatir y la dinamicidad que está en la norma? Enlaza a los sujetos en la etapa de postulación, enlaza a los sujetos en la etapa de prueba, enlaza a los sujetos en la etapa de evaluación y enlaza a los sujetos en la etapa de impugnación. Y fíjense ustedes, con esto voy terminando, que aquel fin querido del derecho que buscaba Nino, la cooperación de conductas, nunca debe estar ausente en el derecho procesal, nunca. Porque la acción procesal permite discutir, permite argumentar, permite el debate bilateralizado entre las partes, pero lleva una aspiración, debería llevar una aspiración, que es que las partes autocompongan en la medida que se pueda, en la medida que no haya intereses que impidan la autocomposición, autocompongan, bien sea por desistimiento, bien por allanamiento, bien por transacción, el conflicto intersubjetivo de intereses. Así que la acción procesal no sirve solo para heterocomponer el conflicto, sino que sirve para procesar el conflicto y que termine a como fuere. Si a como fuere es por actos compositivos, evidentemente va a ser muy superior, porque fíjense que la heterocomposición, ese camino a donde nos lleva el proceso, sienta el paradigma ganador-perdedor. Y el paradigma ganador-perdedor, permítame una broma para mis alumnos, para ustedes, para cualquier alumno, sienta esta idea. Cuando uno gana un litigio, va a la última página, a la última foja de la sentencia, es actor, fundamentalmente, dice, se hace lugar a la demanda, dice, yo sabía, yo había nacido para él. Casi estoy al lado de Carneluti y me siento iluminado. Cuando en la última foja de la sentencia dice, se rechaza la demanda con costas, dice, ¿por qué no me dediqué a la floricultura? Si esto no era para mí. Entonces, el paradigma ganador-perdedor, ya termino con esto, el paradigma ganador-perdedor, en términos de Binder, especialmente en los procesos penales, envía un hombre a la jaula, no soluciona un conflicto, lo redefine de una manera quizás más grave
el conflicto que se portaba en ese proceso. Entonces, mis tres ideas bases de este mínimo aporte a estos alumnos, de un Mauricio Cárdenas que tiene la valentía de algunas veces exhibir esto grita mía, como parte de la teoría general que él enseña, entre otros autores que se merecen mucho más mi presencia que quien está aquí hablando, tómenlo como una humildad de un argentino, que no es poco. Bueno, entonces, mis tres ideas bases son: la acción es una norma dinámica con una estructura necesaria para poder discutir. El proceso es una serie consecuencial de normas dinámicas para autocomponer o heterocomponer el litigio. Sin acción no hay posibilidad de discutir. Sin esta creación disseñana no hay posibilidad de explicar de qué se trata el inicio de un proceso, la consecución de la serie, la autocomposición y la heterocomposición. Esto se enseña en Buenos Aires, esto se enseña en Rosario, en la universidad que me toca ser titular, y esto pretende ser un pequeñísimo, humilde aporte a una universidad centenaria que realmente me supera en cuanto a lo que yo pueda decir. Muchísimas gracias.